Ya, listo. Vamos a hablar entonces ahora de la fotoprotección. Primero vamos a hablar de fotoprotección y después vamos a hablar de fotodermatosis. Ya, para hablar de fotoprotección hay que ver su importancia. El cáncer de piel va a ser el cáncer más frecuente del mundo, ¿ya? Y la incidencia de melanoma está aumentando más que cualquier otra neoplasia maligna. Por eso es importante la fotoprotección, ¿ya? Sí se ha visto la asociación causa-efecto, exposición solar y cáncer cutáneo, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la fotoprotección? La fotoprotección son las estrategias que están destinadas a proteger la piel de los efectos dañinos de la radiación solar. Como ya les dije, su importancia es porque previene el cáncer de piel, previene el fotoenvejecimiento prematuro y también las quemaduras solares y trastornos pigmentarios, que son los trastornos pigmentarios son patologías que vemos frecuentemente en consulta externa. El 80% del daño solar se va a producir antes de los 18 años. 5 quemaduras solares o una quemadura con ampollas en la infancia van a duplicar el riesgo de cáncer de piel. ¿Ya? Una hora al sol sin protección antes de los 30 años aumenta en 75% el riesgo de cáncer de piel. Con esto que concluimos, que está directamente relacionado la radiación solar con el cáncer de piel. No se recomienda la exposición solar a los niños, o sea, a lo que me refiero es playa, piscina. Antes de los 6 meses está completamente contraindicado. Después de los 6 meses ya con protector solar, pero antes de los 6 meses no, para nada. ¿Ya? Entonces, la radiación solar. ¿Qué significa el término radiación solar? La radiación solar se va a referir a la energía electromagnética que va a estar emitida por el Sol, especialmente por la luz ultravioleta, que puede ocasionar daños en la piel. ¿Cuáles son estos daños en la piel? Las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro, las manchas oscuras en la piel y un mayor riesgo de cáncer de piel. La radiación solar es fuente de vida. La necesitamos nosotros, la necesitan las plantas, la necesitamos todos los seres vivos. Pero una exposición de forma prolongada es muy dañina. ¿Cuáles son los tipos de radiación ultravioleta que tenemos? Tenemos la radiación UVA, la UVB y la UVC. La radiación ultravioleta tipo A va desde 320 a 400 nanómetros. Esa va a penetrar profundamente, ya va a producir fotoenvejecimiento y también va a producir inmunosupresión. La radiación solar UVB va desde 280 a 320 nanómetros. Esa va a causar más quemaduras solares y va a ser la principal responsable del cáncer de piel. Y la radiación ultravioleta tipo C, que es la bloqueada por la capa de ozono. ¿Cuáles son los efectos de la radiación ultravioleta? Los agudos, el eritema, la quemadura solar y la inmunosupresión local. Y en crónicos, el cáncer de piel, el envejecimiento y el daño ocular, las cataratas. Por eso hay que usar también no solo protector solar, sino también hay que usar lentes negros con protección UV, porque las cataratas es producto de esto, de la radiación solar. Eh, también cuando hablamos de radiación solar hablamos de luz visible, ¿ya? Esa va a ser la porción del espectro electromagnético que va entre 400 y 700 nanómetros. Va a representar el 40% de la radiación solar que llega a la piel, ¿ya? Y tiene una fracción de energía que va entre 400 y 500 nanómetros que se conoce como luz azul. ¿Cuáles son los efectos en la piel de la luz visible? El estrés oxidativo, ¿ya? O sea, el envejecimiento. Va a inducirle una hiperpigmentación persistente, especialmente fototipos 3 y 6, y puede agravar el melasma, los léntigos solares y otras discromías. Y luego tenemos la luz infrarroja, que va a tener longitudes de onda mayores a 700 nanómetros. ¿Ya? Esta luz infrarroja tipo A, la cual va de 700 a 1400 nanómetros, va a penetrar profundamente, incluso puede penetrar hasta la hipodermis. ¿Cuáles son los efectos en la piel? Va a aumentar la temperatura tisular, por lo tanto va a producir más radicales libres, va a contribuir al fotoenvejecimiento, daño al colágeno y a la elastina, y va a producir también inflamación y daño a nivel mitocondrial.
Esta es una imagen de los diferentes tipos de radiación. Por ejemplo, que hemos visto que la UVB va a llegar hasta la epidermis, ¿no es cierto? La UVA va a llegar hasta la dermis, la luz visible va a llegar hasta la dermis y el infrarrojo, recuerden que va a llegar hasta la hipodermis. ¿Cuáles son el daño directo? La inmunosupresión y el cáncer cutáneo van a estar directamente relacionados con la radiación ultravioleta tipo B. Y el daño indirecto ya se va a deber a la generación de radicales libres. ¿Y eso qué va a producir? Inmunosupresión, fotoenvejecimiento y también cáncer cutáneo. La luz visible va a comprender un espectro de radiación electromagnética que es detectable por el ojo humano, ¿ya? Va a formar aproximadamente el 50% del espectro solar, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama? Recuerden que ahora los fotoprotectores, muchos te hablan de radiación UVB, de radiación UVA, de luz visible, te hablan de la luz visible. Entonces, es importante tener en cuenta qué fotoprotector te protege de qué tipo de radiación, porque no todos los fotoprotectores son iguales. Entonces, este es un cuadro resumen, ¿ya? Que nos habla de, de los tipos de radiación, del daño principal y de la fotoprotección. Por ejemplo, acá tenemos queratosis actínicas. Como ustedes ya lo han visto, las queratosis actínicas son lesiones precancerosas que pueden, si no se tratan, pueden evolucionar hasta un carcinoma epidermoide. ¿Ya? Esas lesiones más se tocan que lo que se ven y se presentan sobre todo en fototipo 2, 3, personas muy, muy blancas. ¿Ya? Y también acá que, aparte de las queratosis actínicas que vemos bastante daño solar. Este paciente tiene muchas manchas hiperpigmentadas y también tiene muchas telangiectasias, también producto de la radiación solar. Esta es una imagen muy conocida en el mundo de la dermatología, ¿ya? En el cual este es un camionero que trabajó como camionero durante 28 años. El señor se llama Bill McElliot. Y si ustedes se dan cuenta, su hemicara izquierda, que ha estado más expuesta al sol porque lo que tenía que manejar en su camión, está más dañada, tiene más arrugas, hay más fotoenvejecimiento, ¿ya? Eso se llama dermatoeliosis unilateral. Entonces, vamos a hablar de los fototipos de piel, ¿ya? Acá los fototipos de piel tenemos al fototipo 1, que es aquella persona que siempre se va a quemar y nunca se va a broncear. Son personas, tipo, que viven en los países nórdicos, personas que tienen ojos y pelo muy claros y piel muy, muy blanca. Tenemos al fototipo 2, que casi siempre se va a quemar y a veces se va a broncear. Son pacientes o personas que tienen ojos azules o pardos, pelo rubio, pelirrojo y piel blanca. El fototipo 3 a veces se va a quemar y generalmente se va a broncear. El fototipo 4, que es el que más ya vemos acá en nuestro medio, es el raro que se queme y siempre se va a broncear. Ojos y pelos oscuros y piel blanco tostada. El fototipo 5 también es el que vemos acá en nuestro medio, se va a quemar raramente, pero su bronceado va a ser muy, muy intenso. Y su piel ya tiene un color marrón. Y el fototipo 6 casi nunca se va a quemar y esos son pacientes de raza negra. Para hablar de tipo de fotoprotección, vamos a hablar de fotoprotección intrínseca y de fotoprotección exógena. La fotoprotección intrínseca, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, nuestra piel solita va a protegerse del sol. ¿Cómo? La capa córnea se va a engrosar. Se va a producir melanina, la piel se va a broncear, se va a manchar. Se van a producir también moléculas antioxidantes. El ADN se va a ver alterado. La producción de citocinas, la inflamación se va a ver alterada. Entonces, la fotoprotección intrínseca, a eso se refiere. Y la fotoprotección exógena es la que con la cual nosotros protegemos a nuestra piel. La ropa que usamos, los sombreros, los lentes negros, como les dije, las sombrillas, y fotoprotectores, tanto sean tópicos o orales.
Ahora vamos a hablar de fotoprotectores. Vamos a hablar de fotoprotectores ahorita que ya estamos entrando al verano, pero ya la radiación solar está muy intensa en muchas de las ciudades del Perú. Los fotoprotectores nos sirven ¿para qué? Para prevenir quemaduras solares, fotoenvejecimiento, carcinogénesis, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá nos importa mucho el factor de protección solar. El factor de protección solar, ¿qué es lo que mide? Va a medir la eficacia contra la radiación UVB, ¿ya? Eso es importante que recuerden. El factor de protección 15 va a ser el factor, el que va a filtrar el 90% de la radiación UVB. El 30 va a filtrar el 97% de la radiación UVB. Y el 50 va a filtrar el 99.9% de la radiación UVB, ¿ya? Para que te proteja contra la radiación ultravioleta tipo A, que recuerden llega hasta la dermis, el protector solar, o sea, el producto, tiene que decir contra rayos UVB y UVA. La mayoría solo te protege contra rayos UVB, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren añadirle un extra de protección, tienen que buscar los que digan protección contra la radiación UVA. Y te lo dice, ¿ah? También hay bloqueadores ahora resistentes al agua, sobre todo los cuales usamos en niños o los deportistas, ¿ya? Existe dos tipos de protectores, ¿ya? Esto se va a medir con la capacidad del producto de permanecer en la piel tras en contacto con el agua. Tenemos, como le dije, dos tipos. El water resistant y el waterproof. El water resistant, la capacidad protectora va a permanecer después de que el paciente se vaya 40 minutos al agua. Y el waterproof va a superar los 80 minutos. Entonces, ¿cuál es mejor? Los waterproof, ¿no es cierto? Porque te va a durar más. Te va a durar hasta 80 minutos en el agua. Luego tenemos diferentes tipos de filtros, ya sean los filtros físicos, los químicos y los biológicos. Tenemos los filtros físicos, que son los inorgánicos, que van a actuar como pantalla, ¿ya? Estos son mejores, van a reflejar la luz, van a reducir su incidencia y van a reducir los daños sobre la piel. Acá tenemos el óxido de zinc y el óxido de titanio, ¿ya? También tenemos los filtros químicos o los orgánicos. Estos son ya, como les dice, van a absorber la radiación, van a reducir su energía y la transforman en color. Acá tenemos diferentes tipos de filtros químicos, como por ejemplo el octorrileno, las mesonfenonas y los salicilatos. Y también tenemos filtros biológicos, que van a actuar como antioxidantes y reparadores del daño celular, que son el Fairblock, las vitaminas, ya que también nos va a proteger. Por ejemplo, acá tenemos otra diapositiva que nos habla de los filtros. Recuerden que los filtros físicos ya son sustancias inorgánicas que van a actuar como pantalla. Esos son los que son los más indicados en niños. Esos son los que no son cosméticos, por eso son los que te dejan la cara blanca, ¿ya? Pero son mejores, te protegen mejor. El filtro físico, tú te lo aplicas y a los 5 minutos ya te está protegiendo. Ahora existen filtros físicos con color de unos laboratorios que recién están llegando, ¿ya? No te dejan la cara blanca, ¿ya? Pero son mucho más caros, o sea, si un protector solar normalmente te cuesta entre 80 y 90, esos protectores te pasan ¿cómo se llama? Los 200 soles. Luego tenemos los filtros químicos, que van a ser compuestos orgánicos aromáticos que pueden absorber la radiación ultravioleta, ¿ya? El mecanismo de acción va a consistir en que la energía absorbida se va a emitir nuevamente como radiación térmica. Ya hablando de patologías, por ejemplo, tenemos fotoprotección avanzada, tenemos enzimas reparadoras del ADN, sobre todo para pacientes que tienen antecedentes de cáncer de piel. Ya tenemos roxisomas, ultrasomas, fotoliasas, que van a revertir el daño que se ha producido a nivel de ADN mitocondrial y nuclear por radiación UVA. ¿Ya? Y además recuerden que las radiaciones UVB y UVA van a inducir inmunosupresión cutánea, ¿ya?
Van a provocar una disminución de las células de Langerhans, las presentadoras de antígenos, situadas en la epidermis, responsables de respuestas inmunitarias. Entonces, en general, ¿cuáles son las estrategias de fotoprotección que deberíamos usar todos? Reducir el tiempo global de exposición, o sea, no exponerse entre las 12 horas y las 16 horas, o sea, entre el mediodía y las 4 de la tarde. Evitar la exposición solar. Llevar ropa adecuada, ahora existe mucha ropa ya que tiene protección ultravioleta, gorras, incluso hay unos sombreros de ala ancha que tienen como una telita que te cubre también el cuello, porque mucha gente no se protege el cuello, ¿ya? Y aplicarse los fotoprotectores. Normalmente la mayoría que usamos, porque son más cosméticos, son los filtros químicos. Entonces, eso sí requiere que te lo apliques 30 minutos antes de que te expongas al sol, ¿ya? Y hay que reaplicarlo cada 2 o 3 horas, ¿ya? Y también hay que reaplicarlo, si no es waterproof o water resistant, aplicarlo después ¿cómo se llama? De meterse a la playa, a la piscina, después de sudar mucho también, ¿ya? Y hay que aplicarlo generosamente. Normalmente se recomienda una palma completa de la mano para un adulto, pero es bastante, ¿no es cierto? Entonces, normalmente lo que recomendamos son 2 deditos y eso te lo aplicas en toda la cara. Ahora, hay tendencias actuales en las cuales también la fotoprotección no solamente viene a través de los bloqueadores solares tópicos, sino también no orales. Ya existen pastillas antioxidantes, como por ejemplo los que vemos acá, son derivados vitamínicos. Ya, carotenoides, ascorbato, tocoferol, también hay compuestos botánicos naturales que los complementan, el extracto de polipodium, el té verde, el resveratrol, que actúan como antioxidantes, y el omega 3. El omega 3 tiene un efecto mínimo de dosis acumuladas durante largo tiempo sobre el eritema y la inflamación, pero el omega 3 lo usamos mucho en dermatología en general para pacientes que tienen sobre todo antecedentes de atopía, pacientes con dermatitis, pacientes que tienen la piel muy seca, ¿ya? Porque nos ayuda a producir ácidos grasos a nivel de nuestra piel. Entonces, si combinamos protección tópica con protección vía oral, sería lo máximo, pero es un poco complicado, ¿no es cierto? Muchos pacientes pueden comprarse a la justa un protector solar tópico y eso muchas veces también no está siempre disponible al alcance de los bolsillos porque sí, o sea, hay que ser conscientes, los protectores solares acá en Perú están caros, viene poco y está caro, ¿ya? Así que de todas maneras siempre hay que usarlo, recomendarlo para protegerse al menos zonas expuestas, rostro, cuello, ya brazos, hay protectores solares corporales también, esos te duran más. Hay corporales para toda la familia. Existen diferentes tipos de bloqueadores solares. Ya, por ejemplo, pacientes que tienen vitiligo sí requiere protección todo el año, obligado, porque esa zona que no tiene pigmento es una zona que va a tener más predisposición a desarrollar un cáncer cutáneo. Ya, personas que se van a hacer algún procedimiento estético, tipo peeling químico, láser, CO2, siempre protegerse la piel. ¿Ya? Otra situación que hay que considerar los deportistas. Ellos están expuestos a la radiación todo el día, así que siempre también tienen que usar protector solar. ¿Ya? Y sobre todo aquellos que son waterproof. Entonces, ya hablamos de fotoprotección, ahora vamos a hablar de fotodermatosis. Se va a definir fotodermatosis como aquellas enfermedades cutáneas a las que la fotosensibilidad patológica es el fenómeno primordial. O sea, acá no es que te quemaste, que te fuiste a la playa y no te pusiste protector solar y te quemaste, no, acá hay una fotosensibilidad patológica, o sea, no normal. ¿Ya? Acá hay, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de enfermedades en la piel, las cuales van a estar inducidas o exacerbadas por radiación electromagnética que va a estar emitida por el sol o por fuentes artificiales. El diagnóstico normalmente va a ser clínico, ¿ya? Pero el gol estándar va a ser la anatomía patológica, la histopatología. Y podemos usar diferentes tipos de estudios, el fototest, la provocación y fotoparche, que normalmente lo hacen en otros países, acá no lo hacemos. Tenemos dos tipos de reacciones de fotosensibilidad.
las fototóxicas y las fotoalérgicas. Las fototóxicas ya son las más frecuentes, no van a depender de una respuesta inmunológica, va a comprometer solo las zonas fotoexpuestas y clínicamente vamos a encontrar eritema y ardor. Y las fotoalérgicas son poco frecuentes, ya esas lesiones se van a extender más allá de las áreas expuestas. El mecanismo va a ser inmunológico, ya porque va a representar la adquisición de una reactividad alterada, mediada por un mecanismo inmunológico, y se va a manifestar como eritema, vesículas y ampollas. Vamos a hablar entonces de la quemadura solar primero, ¿ya? Va a ser una reacción inflamatoria aguda de la piel expuesta a radiación ultravioleta del sol, ¿ya? Y se va a caracterizar por eritema en las zonas afectadas después de 2 a 6 horas de irradiación. Si la exposición es más intensa o prolongada, podemos encontrar edema, dolor, vesículas, ampollas e incluso síntomas sistémicos. Y alrededor de una semana se puede descamar, ¿ya? El tratamiento, prevenir y hay que restringir la exposición a la radiación ultravioleta, ropa protectora con filtros tanto físicos como químicos, ¿ya? Después de la irradiación, si el paciente presenta mucho dolor o ardor, los AINES nos van bien, los AINES vía oral, y podemos usar también corticoides tópicos, ¿ya? Normalmente en las quemaduras solares de tipo 1, con un corticoide tópico, esta inflamación baja rápido. Ya acá hablando sí de las patologías relacionadas a la fotodermatosis, con más frecuencia vamos a encontrar a la erupción polimorfa lumínica, que es la fotodermatosis idiopática más común. Se conoce como erupción polimorfa lumínica, erupción polimorfa solar, ¿ya? ¿Y por qué se va a causar? Va a ser causada por una respuesta inmunológica anómala a la exposición a la radiación UV, ¿ya? Principalmente a la radiación tipo UVA, aunque también puede desencadenarse por luz visible o UVB. Ya esta va a ser por una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Va a ser, la vamos a ver más mujeres, pueden existir antecedentes familiares positivos en una quinta parte de los afectados, ¿ya? Clínicamente vamos a encontrar polimorfismo, vamos a encontrar pápulas, vesículas, lesiones eczematosas o sea, inflamatorias, erosiones y costras en zonas fotoexpuestas, que pueden aparecer luego de varias horas o días tras la exposición. No va a dejar cicatrices, pero sí puede dejar una hiperpigmentación residual, una hiperpigmentación posinflamatoria. ¿Ya? Puede tener recaídas indefinidamente, o sea, cada vez que la paciente va a estar expuesta al sol, puede presentar ese tipo de reacción, pero puede desaparecer espontáneamente. No es lo común que desaparezca, ¿ya? Lo común es que esa paciente, cada vez que esté expuesta al sol, va a presentar ese tipo de reacción, que no es una quemadura solar, sino vamos a encontrar acá pápulas, vesículas, recuerden eso. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene estas lesiones tipo placas, algunas ya con costra y erosiones en la zona del cuello, una zona fotoexpuesta, ¿ya? Y también una zona retroauricular. Acá, por ejemplo, vemos pápulas, sobre todo pápulas eritematosas, en la zona del escote de la paciente. El tratamiento. El tratamiento, ¿cuál es la medida más importante? Evitar la exposición solar. Y acá usamos pantallas solares de amplio espectro, o sea, no solamente usamos filtro, ¿ya? Sino usamos pantallas. Al paciente le tenemos que recomendar los protectores solares, normalmente los de niños, ¿ya? Porque protegen más. Si hay muchas lesiones, corticoides sistémicos para que ayude a desinflamar rápido, corticoides tópicos también, ¿ya? Podemos usar también antipalúdicos como la hidroxicloroquina, no es lo frecuente, normalmente con corticoides lo tratamos, un ciclo corto de corticoides, ¿ya? Y en pacientes que son resistentes a la terapia que ya hemos dicho, podemos inmunosuprimirlos con azathioprina o ciclosporina, como les dije. No es lo común, normalmente con corticoides sistémicos y tópicos lo manejamos bien. Entonces, recuerden que este tipo de trastorno es una fotodermatosis inmunomediada
El factor desencadenante sobre todo va a ser la radiación ultravioleta tipo A veces la luz visible. Las lesiones van a ser polimorfas. El tratamiento son corticoides tópicos sistémicos asociados a fotoprotección y la prevención es la fotoprotección continua. Otra patología es el prurigo actínico, ¿ya? El prurigo actínico es una fotodermatosis crónica inflamatoria de origen inmunológico que va a aparecer tras la exposición a la radiación ultravioleta tipo A o tipo B y en algunos casos a la luz visible. Se considera una enfermedad idiopática, pero tiene una fuerte predisposición genética, ya que va a afectar normalmente a niños de los alrededor de los 10 años de edad. Tiene una evolución crónica de carácter estacional que va a empeorar en verano, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar pápulas y nódulos escoriados, especialmente en las áreas más sobresalientes del rostro y de los labios, ¿ya? Estas zonas pican mucho. El paciente va a tener un prurito muy intenso, entonces, producto del rascado, esas lesiones se van a liquenificar. Y cuando salen, te pueden dejar lesiones residuales, como una hiperpigmentación postinflamatoria, también te puede dejar cicatrices. ¿Ya? Como se produce también en el labio, ya les dije, con el tiempo estos pacientes pueden presentar una queilitis actínica que puede derivar en un carcinoma espinocelular. Por eso es importante también en estos pacientes el uso de protector solar no solamente en la piel del rostro, sino también en los labios. ¿Ya? ¿Cómo los tratamos? Normalmente con corticoides tópicos y antihistamínicos. Como les dije, normalmente se va a presentar en el fototipo 3 hasta el 5, ya empieza en la niñez y persiste hasta la vida adulta. Ya, recuerden que se va a producir por una hipersensibilidad retardada de tipo 4. Y esta es la característica imagen de un niño con prurigo actínico. Ya. Lesiones pruriginosas intensas. La palabra prurigo, cuando vean la dermatología, es que pica mucho. Viene de prurito. Vamos a encontrar pápulas, nódulos y placas liquenoides en zonas fotoexpuestas. Ya, cara, a nivel de las mejillas y la nariz, también en dorso de manos, antebrazos, en los labios. Recuerden que puede producir una queilitis actínica con el paso del tiempo. En casos graves, compromiso de áreas no expuestas como glúteos, puede dejar cicatrices y pigmentación residual y recuerden que el prurito es intenso y constante. Estas son las zonas, ¿ya? Donde vamos a encontrar, sobre todo en la zona del rostro, cuello y escote, vamos a encontrar más lesiones de prurigo actínico, zonas fotoexpuestas, antebrazos, dorso de manos y en las piernas, ¿ya? Ya, antes de que me olvide, si ven la imagen D, ese paciente tiene terigio, ¿ya? En el ojo, la radiación solar produce, aparte de cataratas, también te produce terigio, la famosa carnosidad, ¿ya? Por eso es importante el uso de lentes de sol. ¿Ya? Tratamiento, fotoprotección solar estricta, de amplio espectro, uso de ropa opaca, sombrero, gafas. Ya hay que educar a la familia porque normalmente esto ocurre en personas de la sierra donde, ¿cómo se llama? Donde no hay acceso a un dermatólogo con facilidad. Cuando tenemos brotes agudos, podemos usar corticoides tópicos de acuerdo a la edad del paciente. Antihistamínicos, eso sí es obligatorio dar para que controle la picazón y los pacientes no se lastimen, no se erosionen, que sus lesiones no se liquenifiquen. Y también podemos usar tacrolimus tópicos si ya tenemos lesiones crónicas, ¿ya? Y si tenemos casos graves, podemos usar antipalúdicos y la talidomida. Otra patología es el hidrovacciniforme, ¿ya? Es una enfermedad ampolla rara, intermitente, cicatricial, que va a afectar a toda la parte de la piel que está expuesta al sol. Va a comenzar en la infancia y frecuentemente se va a resolver en la adolescencia o en la juventud. Es más común en niños, ¿ya? En varones. Como ya les dije, tiene un curso crónico y recurrente y va a tener brotes sobre todo en primavera y en verano. Clínicamente, vamos a encontrar lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol.
pápulas, vesículas y costras que van a evolucionar dejando cicatrices en sacabocado, ¿ya? Como las de la viruela, así va a dejar ese tipo de cicatrices. Ya esas cicatrices se llaman vacciniformes. Van a aparecer principalmente, como lo vemos en la imagen, en la cara, en las orejas, en el cuello, en el dorso de las manos y en los antebrazos. Acá hay una fotosensibilidad muy importante porque las lesiones van a aparecer o van a empeorar tras la exposición solar, ¿ya? Y puede haber prurito o sensación de ardor antes de que aparezcan las lesiones. Acá, por ejemplo, vemos estas lesiones de, ¿cómo se llama? De hidrovacciniforme, que vemos pápulas con costras en zonas fotoexpuestas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Restricción del sol. ¿Ya? Uso de ropa adecuada, fotoprotección, ¿ya? Tipo pantalla de preferencia, corticoides tópicos, y si vemos que está muy, muy refractario al corticoide tópico, ya empezar con corticoides orales. Podemos usar acetropina, ciclosporina y antimaláricos. ¿Ya? Hay una asociación de este virus, perdón, esta patología puede asociarse al virus de Epstein-Barr, ¿ya? Y puede evolucionar a un linfoma, ¿ya? No ocurre, no es lo frecuente, pero sí se ha visto que hay linfomas asociados a estos pacientes y se les ha encontrado, pues, el virus de Epstein-Barr. Otra patología es la urticaria solar, que es poco frecuente, ¿ya? Es una enfermedad poco común que va a pertenecer al grupo de la fotodermatosis idiopáticas y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Abones, ¿no es cierto? Recuerden que la lesión elemental de la urticaria son los abones, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Abones en las zonas que han estado cubiertas tras exponerlas a la exposición solar. Por ejemplo, ya yo he tenido acá mi polo que me ha cubierto el escote, como lo habrá hecho el joven de la foto. Se ha sacado la se ha abierto la camisa o el polo y se ha quemado. Esa no es una quemadura, acá lo que vamos a encontrar son abonos. Como por ejemplo acá vemos las ronchas o el abón, ¿ya? Los síntomas van a aparecer rápido, muy, muy rápido, de minutos tras la exposición solar. Y esas lesiones van a picar, también van a arder. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos estos sabones en la zona del cuello y del escote. Todas las áreas fotoexpuestas pueden resultar afectadas, ¿ya? Aunque va a ocurrir generalmente en aquellas zonas que por lo habitual no están expuestas al sol, ¿ya? Las localizaciones más frecuentes son la V del escote, como ya lo hemos visto en las imágenes, y los brazos, al igual que la exposición polimorfa lumínica. El tratamiento: evitar la exposición al sol, ya hay que usar ropa protectora, sombrero, gafas, protectores solares de amplio espectro, antihistamínicos orales, fototerapia también podemos usar, y en casos severos, el biológico que se usa es omalizumab o inmunosupresores en casos muy resistentes. Otra patología que es frecuente, esta patología sí es frecuente, es la fitofotodermatosis. Estas las vamos a ver ahora, sobre todo en Año Nuevo, ¿ya? Porque es la reacción inflamatoria de la piel cuando va a ocurrir dos factores: el contacto con ciertas plantas y después esa zona que está en contacto con la planta se va a exponer a la radiación solar, tipo UVA. ¿Cuáles son esas plantas? Los más frecuentes, la lima, el apio, el higo, la zanahoria y el perejil. Y ahorita en fiestas patrias, en fiestas patrias, que hablo acá en Año Nuevo, la ortiga, la ruda, cuando se hacen sus baños de florecimiento. Ya va a aparecer 24 a 48 horas después de la exposición. ¿Qué vamos a encontrar? Eritema, ardor, manchas hiperpigmentadas o también ampollas en las zonas que han estado en contacto con la planta. Ya una hiperpigmentación persistente, y lo cual va a seguir un patrón irregular o lineal, según cómo tocó la planta. La planta está en contacto con la piel. Por ejemplo, acá tenemos imagen, acá es cuando se hacen los baños de florecimiento, pues van donde los chamanes y el chamán va y le pasa la planta por todo el cuerpo.
o también cuando carga las plantitas acá en el brazo y después se ha expuesto al sol, ¿ya? Su patrón no es simétrico, va a seguir, recuerden, el trayecto del contacto de la planta. Si te empieza a arder, entonces, ¿qué haces? Lavarse inmediatamente si hay un contacto sospechoso con la planta. Evitar la exposición solar, corticoides tópicos para reducir la inflamación y si está muy, muy inflamado, podemos usar ciclos cortos de corticoides sistémicos, antihistamínicos en caso haya picación y evitar rascarse para prevenir manchas duraderas. Y por último, vamos a hablar del serodema pigmentoso, no menos importante, es menos frecuente, pero esta sí es una enfermedad muy, muy, por decirlo así, muy llamativa, ¿ya? Porque es muy, muy poco frecuente. Es una extrema sensibilidad a la radiación ultravioleta que afecta a las personas desde que son recién nacidos. ¿Ya? Y se debe a mutaciones de genes responsables del sistema de reparación por la escisión de nucleótidos, los cuales van a normalmente reparar el ADN dañado por los rayos UV. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no existe esa reparación de ADN. El daño se va persistiendo, el daño se va acumulando. ¿Cuál es el problema de este serodema pigmentoso? Que como son desde recién nacidos, o sea, es una fotosensibilidad extrema, extrema al sol, es que al niño lo sacas del hospital y ya está presentando lesiones, ¿ya? Va a presentar cánceres de piel a muy, muy temprana edad y cánceres de piel múltiples, tipo carcinoma epidermoide. Y ocasionalmente puede presentarse degeneración neurológica progresiva. Clínicamente vamos a encontrar eritema tras la mínima exposición al sol, léntigos, pecas y manchas pigmentadas, engrosamiento de la piel y recuerden el alta tasa de cánceres de piel, sobre todo vasocelulares y espinocelulares desde temprana edad. Ocularmente el niño, el bebé va a presentar fotofobia, va a tener intolerancia a la luz, conjuntivitis crónica y queratitis. Ya también va a tener tumores en párpados. Y neurológica, como ya les dije, en algunos casos puede presentar pérdida de la audición, retardo mental, dificultades motoras y microcefalias. Ya, normalmente acá la mayoría de pacientes van a presentar este tipo de lesiones desde niños, desde muy, muy niños. Los bebés, los recién nacidos, pueden presentar de repente eritema, ampollas en las zonas expuestas al sol que muchas veces los papás no le toman importancia. ¿Ya? Conforme va creciendo, se va produciendo más daño solar y estos niños, como les dije, hacen melanoma, hacen cánceres cutáneos, ¿ya? La edad media del desarrollo del primer cáncer de piel no melanoma en estos pacientes es de 9 años y hacen cánceres de piel en casi todas las zonas expuestas, ya que muchas veces llega a la desfiguración. Y el primer melanoma maligno ocurre en un promedio de 22 años. Ya recuerden que también hay fotosensibilidad, hay fotofobia, hay ojos secos, estos pacientes también los tiene que ver el oftalmólogo. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir la cantidad de tumores malignos de que pueden desarrollar con el tiempo, con una detección temprana, ¿ya? Y mejorar al máximo su calidad de vida. Entonces, el diagnóstico es clínico, hay antecedentes de quemaduras solares graves en la infancia, pruebas genéticas, ¿ya? Y un cultivo celular con prueba de reparación de ADN tras daño inducido que acá no se hace. No va a tener cura, ¿ya? Pero el manejo va a ser preventivo y sintomático. En estos niños hay que evitar completamente la exposición al sol. Ropa con protección UV, uso de gafas especiales, filtros y pantallas solares de amplio espectro, ya una revisión dermatológica frecuente para la detección precoz de cánceres cutáneos, tratamiento quirúrgico láser de las lesiones malignas, soporte neurológico si el paciente presenta algún síntoma neurológico, oftalmológico también. Y bueno, en investigación ahorita están las terapias génicas y la reparación enzimática tópica. Está en investigación para ver si ayuda. El pronóstico es variable, ya es variable según el subtipo,
Pero si no hay una protección rigurosa, la mayoría, como ya les dije, va a desarrollar cánceres cutáneos desde muy niños. ¿Ya? Y si el paciente tiene alguna forma neurológica, la calidad de vida, la expectativa de vida se reduce significativamente. ¿Alguna pregunta? Esta es una clase muy bonita y de verdad, como ya les dije, en general, evitar fotoprotección solar en niños menores de 6 meses, en bebés, prohibido. Muchas veces dicen, ay, pero quiero llevarlo a la playa, a la piscina para que tome sol, para que esté tostadito. No, no, o sea, se ha visto que hay más cáncer de piel en niños que han estado más bebitos expuestos a la radiación solar. Y sobre todo sin protección. Y, por ejemplo, ahora recién, hace unos años, es que se está viendo que la fotoprotección es importante. Antes no, antes la gente se iba a la playa, se tostaba, más que más estaba mejor. Hay pacientes que incluso se echaban Coca-Cola, aceite para broncearse más. Antes la moda era estar bronceado, ahora no. Ya, tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Doctora, una consulta. Buenas Dime. tardes. Bueno, en rotaciones escuché que decían que el léntigo acral es más común bueno, en el tipo de piel de lo que mencionó el fototipo, el 5 y el 6. ¿Es así, cierto? El léntigo maligno, No, el tipo acral. O sea, el por eso, el melanoma, léntigo maligno. ajá, ajá, sí, el Pero, o acral. sea, ¿tú me estás hablando del melanoma acral o del léntigo maligno? Melanoma acral. Ya, ya. El melanoma acral es más frecuente en nuestro medio, en nuestro tipo de fototipo. Por ejemplo, en el mundo en general, el tipo de melanoma más frecuente es el melanoma nodular, pero acá en Perú es el melanoma acral. Y sí está relacionado con radiación solar que ha alterado el ADN. Por eso es que ocurre en zonas que normalmente no están fotoexpuestas, pero ha habido una alteración del ADN. Pero sí, Eh, acá en el fototipo, que es el que manejamos acá en Perú, es el 4, el 5, es el melanoma acral, es más frecuente. Gracias, doctora. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ya se están retirando. Eso ha sido todo por hoy. Éxitos en su examen. Estudien, por favor.